Hola nuevamente al podcast Leading from Tech, el podcast donde charlamos con grandes líderes de tecnología acerca de qué es o cómo se debe liderar en tecnología. Mi nombre es Johnny Ventiades, hoy me acompaña José Luis Buenuman para hablar acerca de cómo una idea evoluciona y se convierte en una startup real. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola Johnny, buenos días. Muchas gracias por invitarme y por poder darnos espacio para poder hablar sobre nuestro proyecto. Perfecto. Bueno, contigo, José, nos conocimos en Domos, ¿no? Esta comunidad de tribu Latam para CTOs. Y ahí nos comentaste un poco acerca de la herramienta, cómo es tu evolución de eso que tenían a lo que es ya la startup, que es Yarix, ¿no? La que estás liderando. Entonces, no sé si quisieras contarnos un poco para la audiencia, para que podamos entender el contexto de qué es lo que hacen. Bueno, genial, sí. Bueno, mi nombre es José Luis Buenumán, como bien me presentaste. Yo trabajaba como CISO de Iron International, una compañía que se dedica a gestionar distintos procesadores de pagos dentro de Latinoamérica, Asia. Son algunos de nuestros mercados y nosotros éramos el viejo equipo de ciberseguridad. Yo lideraba el equipo de ciberseguridad como CISO. Y la empresa en la que trabajamos, al tener muchas unidades de negocio, nosotros siempre enfocamos en el proceso em, de contratar nuestras herramientas o siempre trabajar de forma, digamos, como un proveedor de servicios distribuido, ¿sí? Entonces, cada una de las unidades de negocio para nosotros era una empresa distinta. Eso es lo que nos hacía, en su momento nos permitía poder escalar fácilmente cuando venía un nuevo negocio, cuando se adquiría una nueva empresa, em, lo cual nosotros lo teníamos muy bien manejado, muy automatizado y como muy ordenado. Entonces eso fue lo bueno que siempre hicimos desde el lado de ciberseguridad. Ordenado en el sentido de que teníamos muchas automatizaciones, veníamos trabajando con automatizaciones cuando todavía no era estándar de la industria como ha pasado en este último año, o cuando no era algo tan de moda. Venimos trabajando hace mucho tiempo con eso, ya estábamos aplicando mucha inteligencia artificial para acelerar nuestros procesos de ciberseguridad. Y teníamos agentes o automatizaciones en todos los dominios de seguridad, desde la respuesta de lo que puede ser un incidente, lo que puede ser compliance, lo que puede ser la detección de anomalías. Trabajamos con distintos set de herramientas, pero también después empezamos a desarrollar las nuestras propias, que se adaptaban mucho a la necesidad propia del negocio. Entonces teníamos todo muy bien ordenado. Y por allá, hace aproximadamente un año, la compañía cambió mucho el proceso cambió mucho el negocio de la compañía. Lo que pasó fue que se tuvo que hacer un reordenamiento de las personas y teníamos muchas licencias nosotros, ¿no? Teníamos muchas licencias siempre las licencias nosotros las contratamos por 3 años em, por una cuestión de ahorrar costos a la hora de renovar servicios. Entonces, cuando pasa esto hay un layout en la compañía, la compañía se desprende de varias personas, varios perfiles, eh, y dijimos, bueno, tenemos muchas licencias para la cantidad de personas que somos hoy en día. eh, Tenemos todo hecho como proveedor de servicio distribuido, podríamos salir a ofrecer los servicios que nosotros tenemos a clientes similares a los nuestros, los cuales necesiten los mismos servicios o hagan las mismas cosas que nosotros. Entonces, hablamos con nuestros partners, acomodamos un poco nuestros contratos para poder revender licencias, que en realidad ya estaban hechos, pero ahora lo estábamos por comercializar en sí. Entonces solamente teníamos que tener su autorización y agarramos y armamos como paquetes de servicio básico para poder salir a ofrecer a nuestros clientes. Wow. Vamos hacia el directorio de la compañía y le presentamos este proyecto. Digamos, como de una crisis que estaba la compañía, salimos preparamos este caso de negocio como para aprovechar todo lo que habíamos comprado, ¿no? Wow, súper interesante. Y ahí está, hay varias, o sea, son varios saltos que creo que han dado, ¿no? Que obviamente los resumes de manera súper sencilla, pero Sí. imagino que son varios puntos de decisión, como el punto en el cual decías,
o que ya tenemos estos productos y los podemos ir a vender de manera individual? O sea, cómo tomaste esa decisión? ¿Cómo supiste que, ok, puedo agarrar esto y ofrecerlo y puede ser un producto que se puede vender? ¿Cuál fue ese primer paso que diste para llegar a eso? Bien, nosotros siempre teníamos la idea de trabajar como un proveedor para las distintas compañías en las que dábamos servicio. Entonces, cuando vimos que teníamos muchas licencias que no íbamos a utilizar durante un periodo de 2 años aproximadamente, dijimos algo tenemos que hacer con esto. No podemos estar gastando, tener esta bolsa de licencias sin utilizarlas. Entonces ahí fue cuando nosotros dijimos, esto podría llegar a ser rentable. Además, pasa que confiamos mucho que lo que hacíamos un producto internamente, trabajábamos bien, teníamos todo ordenado, teníamos todo bien hecho. Dijimos, ¿qué nos impide salir afuera y ofrecer lo mismo a aquellos clientes que no tengan un equipo de seguridad maduro, no tengan los procesos bien organizados, no tengan las herramientas que nosotros teníamos, entonces, que tenemos, perdón. Entonces eso fue quizás el desencadenante. La pregunta, la curiosidad de decir, ¿por qué no dar ese salto, no? Si tenemos todo bien hecho. Ujú. Y si es una, ¿cuántos son en tu equipo? Actualmente somos, en su momento éramos 5. Hoy somos, es divertido porque digo, siempre somos 8 más 20 agentes. Los agentes los consideramos También personas, cuenta. no personas, pero sí nos ayudan mucho en el día a día, en el diario, entonces por eso siempre cuento eso, ¿no? Eso está bueno, ¿no? O sea, casi los agentes les triplican lo que va a ser la cantidad de personas, ¿no? Creo que es un enfoque bastante claro. Ahí tengo una duda igual, o sea, ¿cómo ha sido el cambio con tu equipo para ese cambio de enfoque, ¿no? De decir, ahora ya tengo un producto que nos dedicamos a ciberseguridad, hacemos todo esto, pero ahora vamos a empezar a vender esto. Porque muchas veces las personas del equipo no logran entender o no le ven valor a eso o simplemente, capaz no logran, no siguen la visión, ¿no? ¿Cómo ha sido tu charla con ellos? ¿Cómo has hecho que entiendan que ahora van por ese camino? Excelente, sí, bueno, pasó exactamente eso. Em, y ahí, bueno, ahí entra un poco el desafío del management, de convencer a las personas de lo que estamos haciendo es algo que está bueno. Entonces, es sentarse uno a uno y decirle, em, antes hacíamos esto, teníamos todo listo y ahora vamos a hacer esto. ¿Sí? Entonces, no solamente teníamos que convencer a los inversores, que eran lo que nos iban a dar la plata para poder salir hacia el mercado, sino que teníamos que convencer a cada una de las personas, cualquier seniority, desde el más alto hacia el más bajo. Muchos tenían preocupaciones, tenían miedo, bueno, y si esto no va bien, si esto no sale bien, ¿qué es lo que nos va a pasar? ¿Qué va a pasar con ir a la oficina? ¿Qué va a pasar con no ir a la... ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo va a ser la modalidad? Bueno, todo eso es lo que tuvimos que ir sentándonos uno a uno y explicándole, vendiéndole cómo iba a funcionar el proyecto para que pudieran ellos también comprar la idea, ¿no? Creo que los primeros meses fueron difíciles en ese sentido, porque Mm, si hoy tuviera que volver el tiempo atrás, quizás hubiese encarado más desde el principio eso, porque nos enfocamos más en vender el producto hacia los inversores y no internamente. Pero quizás tendría que haber arrancado internamente y después hacia los inversores. Y entonces, si pudiera volver atrás un poco, quizás hubiese hecho al revés. De todos modos, ya lo solucionamos y el equipo está 100% comprometido y logramos que sigan trabajando de la forma efectiva como venían haciendo antes. Contratamos nuevas per- personas, ujú. estas nuevas personas ya vienen con la impronta, con la idea de lo que van a hacer, entonces en ese sentido ya es más fácil porque vos ya tenés una cultura dentro de tu equipo y esa cultura ya se desparrama en cada una de las nuevas personas que van a ingresar. Buenazo. Ahí, ¿cuántas reuniones tenías con esos uno a uno? ¿Cada cuánto lo tenías con tu equipo? ¿Una sola reunión? ¿Y cuánto crees que hubiera sido lo ideal tener, digamos, como para que alguien esté, si está en este mismo escenario, diga, a ver, ¿qué métrica me puedes dar como para saber si la estoy haciendo bien, ¿no? Bien, nosotros teníamos reuniones semanales de equipo en donde yo voy contando cada uno de los pasos que vamos dando dentro de Darix desde el inicio. Siempre íbamos al inicio diciendo, bueno, chicos, además de todos los problemas que tenemos que resolver,
Hoy hicimos esto en Yarix, hoy cambiamos este procedimiento, hoy hicimos aquello, vamos a ir con este cliente, vamos a ir con esto. Es un equipo técnico, porque venimos de un equipo de ciberseguridad, ¿no? Entonces yo le Ya. tengo que explicar, tenemos que explicarle desde el punto de vista comercial cómo hacemos, cómo hacemos desde el punto de vista de salir a buscar nuevos clientes. Siempre hicimos reuniones semanales donde íbamos explicando todo el proceso, con todo el equipo sin distinguir perfiles. Y después sí manteníamos reuniones uno a uno con cada uno del equipo para decirle, vos ahora vas a hacer esto, tu tarea va a ser cuidar a este cliente, tu tarea con este cliente es esta, que iba definiendo cada uno de los roles nuevos que iba a tener que tomar esa persona en reuniones uno a uno que las manteníamos más que a 15 días y que la íbamos siguiendo en la diaria, ¿no? Porque tenemos bien organizado todo el tema de cómo distribuimos las tareas, quién se encarga de cada cosa. Tenemos especialistas en ciertos roles o en ciertas herramientas, entonces eso también hace que sea un poco más fácil. Pero bueno, después algunos de los chicos tenían alguna duda y yo siempre, como digo, está la puerta abierta para hablar cualquier tipo de consulta que tengan a hacer. Y surgió que algunos vino y me plantearon algunas cosas como diciendo, no me siento cómodo con este nuevo rol, bueno, le vamos a dar un poco la vuelta. Entonces, siempre tratando de buscar que las personas del equipo se sientan cómodas para que produzcan de forma efectiva, ¿no? Ujú. Claro. Y bueno, ya llevan trabajando 8 meses, ¿no? Según tengo entendido. Aproximadamente sí, son 8 meses, Ujú. creo. Sí, sí. Ah, súper. ¿Cuál ha sido el momento de más incertidumbre que has percibido en estos 8 meses? Todos los meses son distintos y, eh, y hay incertidumbre mes a mes, pero porque todos los meses tenés problemas que resolver distintos. Desde que haces alianzas con nuevos partners y tenés, si cierro esta alianza me va a permitir poder vender este tipo de servicio en el lugar que yo quiero, y entonces eso te genera ahí que tenés que traquear todo eso. Tengo que salir a buscar nuevos clientes, ¿cómo hago? ¿Cómo genero leads nuevos? Utilizo los contactos internos, salgo a buscar gente nueva, voy a eventos, ¿cómo me presento en esos eventos? Pasar de un rol totalmente quizás técnico a un rol más comercial. Entonces, han sido todos los meses desafiantes. Mm, Quizás los últimos 3 meses han sido en los que más hemos crecido. Entonces, hoy en día en lo que más han sido los más desafiantes para quizás los últimos 3 meses. súper. ¿Qué crees que te ha servido? ¿Cómo has hecho para la parte en la cual tú mencionas, estás pasando de una parte tanto técnica como la parte comercial? Hay muchos cómo hago esto, ¿no? Y hay algo básico, creo que en una startup es siempre la incertidumbre, o sea, siempre va a haber incertidumbre, siempre va a haber, es un peso, ¿no? O sea, bastante amplio. ¿Cómo has hecho para liderar al equipo, transmitir en cierto punto confianza? Porque, claro, como personas, obviamente nos sentimos en cierto punto inseguras de que este sea el camino correcto cuando tenemos que tomar esa decisión. Pero ¿cómo crees que ha sido la mejor forma de abordar al equipo con las reuniones semanales que tenías de ir y tener una idea, una solución, un camino claro, cosa que el resto del equipo lo vea claro y no llegues con algo como que no te vean como el líder, como tal, que no sabe qué hacer y se sienta también inseguros? ¿Cómo no has transmitido esa inseguridad? Bien, mucho apoyo en los seniors, en el equipo, Mm, en la gente que lleva más tiempo en el equipo, en los que confían tanto en mí como en lo que estamos haciendo ha sido clave. Ellos después son los que terminan traqueando también todas las ideas que se nos van ocurriendo. Y siempre tener un objetivo bien claro trimestralmente ha hecho que haya sido clave, como diciendo, bueno, este mes tenemos que cerrar este contrato, este otro mes tenemos que también que terminar de configurar estos agentes. Este mes tenemos que captar nuevos clientes. Entonces siempre vamos estableciendo objetivos claros, comunicándolos al equipo, guiando con los seniors para que nos ayuden en la parte técnica y, y yo lidiar un poco quizás la búsqueda de nuevas oportunidades. También nos apoyamos mucho en los accionistas del,
de la compañía, quienes son los inversores más que nada, pidiendo mucho consejo, diciendo, bueno, cuál fue tu experiencia en otras startups cuando a la hora de salir a crecer. Y bueno, ellos nos daban muchas ideas, nos guiaban un poco en el cómo hacer eso que a nosotros quizá nos faltaba. Entonces charlas con otros comerciales, charlas con otros líderes de otras organizaciones de las compañías que invierten en nosotros. Entonces, en ese sentido es como hemos ido haciendo todo esto. Ah, perfecto. ¿Ya han pivoteado en ese tiempo? A qué te referís con pivotear? Ah, o sea, ver algún objetivo que hayas seguido, tal vez un objetivo anual y hayas ido avanzando trimestre a trimestre y Sí. has dicho, no, este no va y cambiamos a otra cosa. No tanto porque teníamos muy bien armado, pero sí nos dimos Ah, cuenta que quizás teníamos productos que valían mucho y que inicialmente no le estábamos dando tanta importancia, y cuando salimos a ofrecerlos al mercado dijimos, wow, yo no creía que este producto iba a pegar tanto. Entonces ahí sí pivoteamos en cómo ahora ofrecemos un poco los productos. Sí, si bien antes nos enfocábamos en un producto en particular, hoy en día los clientes nos dieron el feedback, o los posibles clientes diciendo, me interesa más esto, me interesa más aquello. Entonces ahí cambiamos un poco el enfoque comercial de lo que estábamos ofreciendo. Entonces sí va por ahí. claro, buenazo. ¿Y qué señales sigues para entender y decir, ok, aquí ya suficiente insistir tal vez en este producto que estoy viendo que creo que va a ser bueno, pero no va, o este otro sí creo que va a brillar por sí solo, ¿no? Bien, el feedback de los clientes siempre es Mm, lo ideal. Los clientes tienen necesidades y nosotros tratamos de cubrir esas necesidades. Los eventos de la comunidad siempre ayudan. Estar en eventos que son propios de ciberseguridad o propios de la industria en la que vos estás trabajando. Está bueno asistir para ver cuáles son las necesidades que tiene esa gente y ujú. hablar con ellos, hacer networking, y decir, bueno, yo tengo este producto. Hablas con esa gente y decís, bueno, pero de toda esta gama de productos, quizá el que más me interesa es este. Entonces, bueno, al próximo que más o menos es similar a ese cliente, vas y le apuntás directamente en el producto que el otro cliente te dijo que era bueno. Y eso nos ha resultado mucho porque como te decía recién, es como que hay productos que quizás al principio no pensabas que iban a ser tan redituables, y hoy en día son los que quizás más llaman la atención de nuevos clientes. Buenazo. Creo que es interesante, ¿no? Cómo lo manejas con una comunicación clara, tanto internamente como externamente, ¿no? O sea, mantener sus flujos de comunicación siempre abiertos, creo que ayuda. A veces, muchas veces, como líderes de startup, nos enfocamos mucho en el cliente y nos olvidamos del equipo, o hacemos la viceversa, ¿no? Está bastante bueno eso. Y ahí quería igual una duda, y seguramente muchos tienen esa duda, o sea, ustedes automatizan todo, ya me dijiste, tienen 20 agentes, son alrededor de 8 personas. Entonces, ¿cómo decides cuándo automatizar algo, cuándo no? Porque hay veces que cuando estás empezando a automatizar dices, oh, ok, esto me va a llevar un montón de tiempo hacerlo, o es complicado, o lleva tantos recursos, pero ¿cómo haces ese tema de automatización de decir, sí, esto automaticemos y eso tal vez no, tal vez después? Buena pregunta, muy buena pregunta. Nosotros, como te dije, teníamos mucho background en ciberseguridad, entonces ya Ajá. sabíamos cuáles son los dolores de cabeza del equipo de ciberseguridad. Todo el tema de compliance, en hacer un PCI, hacer un ISO 27001, son procesos largos y tediosos, y nosotros, me acuerdo que los primeros PCI tardábamos en hacerlos entre 3 y 4 meses. Hoy en día lo hacemos en 3 semanas, inclusive podríamos Wow. bajar más ese tiempo, dependiendo siempre del alcance, ¿no? Pero son más rápidos porque tenemos todo automatizado, tenemos una herramienta que automatiza todo, y tenemos también procesos internos que automatizan todo. Entonces, eso es una métrica, ¿no? Aquellas tareas que son tediosas, que son largas, que son repetitivas, son las que nosotros tratamos de automatizar. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que hay en ciberseguridad siempre es los falsos positivos de las cantidades de alertas que tenés en todas las herramientas. Bueno, nosotros, ¿qué hicimos? Agentes de seguridad que lo que están haciendo es monitorear todo el tiempo y validando no solo con inteligencia artificial, sino con inteligencia en realidad aumentada, que van aprendiendo, van comparando, se comunican entre agentes para saber si lo que está pasando es realmente algo malo, o es un falso positivo. Entonces, reducir esos falsos positivos con estos agentes de inteligencia artificial han sido quizás también una
de los wins que hemos tenido para ahorrarnos tiempo. Como te digo, venimos con mucho background en ciberseguridad, entonces sabemos cuáles son los dolores de cabeza que tenemos. Y después, tenemos muchas automatizaciones que se comunican con esos agentes que utilizan MSP Server, que utilizan distintas tecnologías para apodarse, digamos, no solo en un agente que haga cosas en particulares, sino en muchos que se ya van comunicando entre ellos. Em, ¿Y cuáles vemos que son esos más dolores de cabeza? Bueno, la respuesta a incidentes siempre. Estar mirando logs y siempre Ujú. pensamos en el SOC, en el Security Operations Center, con, no sé, varias personas monitorizando distintos monitores. Nosotros hoy en día lo pensamos como varias automatizaciones con distintos agentes que te avisan cuando realmente algo estaba pasando. Y bueno, hemos ido desarrollando y aplicando nuestras ideas en eso, ¿no? Ese tipo de automatizaciones que son las que más tiempo nos llevan. Buenazo, está buenazo eso. Y si tuvieras que empezar desde cero, ¿qué empezarías automatizando ahora? Con tu una nueva Eh, startup, imagínate. si estamos hablando de seguridad, siempre la respuesta a incidentes es quizás lo más Mm, automatizable. Sí, sí. Después y ahora ya estamos haciendo automatizaciones quizás más del lado comercial, del lado administrativo, porque también hay que generar factura, mandar a los clientes, ver los pagos, ver cómo son los ingresos y demás. Entonces, ahora también estamos haciendo ese tipo de agentitos, ¿no? perfecto. Sí, ese tema de la respuesta de incidentes creo que es algo que afecta a todos, ¿no? O sea, cualquiera que vaya desarrollando tecnología, por más buena que sea su equipo de desarrollo, por más seniors que tenga, igual siempre van a saltar incidentes en producción que hay que atender y obviamente hacer seguimiento a eso, como tú dices, mirar una pantalla y buscar logs y demás, quita tiempo. Quita tiempo que muchas veces se podría automatizar y dar un resultado claro de qué es lo que está pasando. ¿Cómo ves el futuro ahorita en el tema de ciberseguridad? Porque es un tema muy, creo que se ha disparado bastante con ese tema de inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves en 5 años? ¿Qué crees que, hacia dónde va a evolucionar todo este tema de ciberseguridad del lado de la inteligencia artificial, empresa, etcétera? Bien, pensar en 5 años me parece extremadamente muchísimo, porque hoy en día, si te pones a pensar todo lo que ha pasado en un año con todos los avances Sí. que hay, es realmente increíble. Entonces, yo lo pensaría quizás en términos hasta de 6 meses y quizás estuviese siendo muy optimista. Ok. Pero veo que así como en las empresas utilizamos inteligencia artificial, los atacantes también utilizan inteligencia artificial para descubrir nuevas vulnerabilidades. Entonces, nosotros, desde el punto de vista de los que estamos del lado de la defensa, por así decirlo, tenemos que pensar también un poco como ellos. Ver cómo ellos están utilizando o pueden utilizar toda la inteligencia artificial para poder generar un ataque, poder descubrir vulnerabilidades, para poder ingresar a tu sistema y dejarte sin disponibilidad. Tenemos que pensar de la misma manera. Eh, Creo que va un poco por ahí. Siempre estar atento a las nuevas, a las nuevas funcionalidades que tiene la IA para apoyarse en eso, en cubrir tus activos, que es lo más importante siempre, y el de tus clientes, y pensar siempre con el sombrero con el sombrero negro para ver cómo puedes defenderte. Por ejemplo, algo que pasa muy a menudo, que hoy en día están utilizando inteligencia artificial para no solamente clonarte la voz y poder sacarte, hacerte pasar por el CISO, por el CEO o por el CFO de una compañía, que es uno de los ataques de ingeniería social más sofisticados hoy en día. Bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Capacitar mucho a las personas, hablar mucho de ese tema, dar cursos de eso, apodarnos en las plataformas en las que utilizamos para hacer eso, es una de las grandes medidas que estamos utilizando. Y después también utilizar agentes de ataque, así como tenemos agentes de defensa, atacarnos a nosotros mismos como si fuese un atacante el que fuera a hacerlo. Entonces ahí decís que ahí tenés la posibilidad de ver si estás haciendo las cosas bien o si hay alguna puerta que dejaste abierta. Y el ataque y defensa propio también sirve para eso, ¿no? Ujú. Va más allá de un simple pentest o de
o de lo que tenés publicado en internet, sino mirarlo quizás en un panorama más 360, donde puedas ver cuáles son los servicios que tenés disponibles en internet, cuáles son los servicios que vos vendés, si están bien cubiertos, si son bien seguros, cómo los estás protegiendo, cómo capacitas a las personas para que no caigan en un ataque de ingeniería social, cómo hacer la protección con el correo electrónico. Pensarlo quizás en un panorama más amplio de los ataques más comunes que se pueden haber hoy en día. Y es eso más o menos como nosotros lo pensamos de cara a lo que va viendo. Bueno, y aplicando siempre cuáles son los nuevos avances en IA, tanto del lado bueno, del lado de las herramientas de nuestros partners, como del lado de los atacantes. Siempre hay que estar leyendo, informándose, viendo qué es lo que pasa, eh, aquellas cosas que se pueden dar, y pensando en soluciones quizás también que puedan ayudar a tus clientes, ¿no? Esto de los múltiples agentes que hablan entre ellos, eh, a utilizar agentes para hacer descubrimientos de lo que está pasando en la superficie, apoyarte en las herramientas. Son muchas las tareas que nosotros estamos haciendo para eso, pero, pero siempre hay que estar atento a las nuevas novedades que están surgiendo. Hoy en día pensar en 6 meses, em, es quizás lo que yo veo, sí, y por dónde va es por eso. Hoy en día están apareciendo hay una competencia feroz entre cada una de las compañías de inteligencia artificial, y cada una te da muchas opciones. Bueno, nosotros como usuarios aprovechamos eso y lo utilizamos un montón. Y creo que la ciberseguridad va por ese camino, por el camino de, de hacerlo más agéntico, con muchas automatizaciones y aplicando valor agregado en aquellos procesos que realmente puedan ser de mayor impacto, de mayor riesgo para la organización. Súper, buenazo. Sí, dentro de Tribu nosotros conocemos a un montón de CEOs, CTOs que vienen de diferentes ramas, no necesariamente vienen del lado de ciberseguridad. Y claro, muchas veces, y tal vez no tienen el background de ciberseguridad, pero claro, esto es algo que ahorita con el tema de IA, o sea, existen muchos mecanismos de ataque de los cuales tenemos que defendernos. Me agrada mucho tu enfoque, eso de igual para aconsejar al resto que igual exploren y se mantengan actualizados y usen esas mismas herramientas de IA, tal vez para implementarlos dentro de sus startups, ¿no? A veces no tenemos los recursos suficientes como como una empresa grande para tener tal vez todo un equipo de ciberseguridad atrás, pero ya hay empresas como Yaris que puedes tercerizar eso y puedes tenerlo listo y claro, y siempre están a la vanguardia de eso, ¿no? Sí, totalmente. Y además algo que nosotros hicimos en Yarix fue siempre, tenemos un enfoque de democratizar un poco el acceso a la ciberseguridad. Ah, Cuando wow. pensamos en ciberseguridad pensamos mucho a veces en que son caros, que es muy Mm, costoso, que no conseguimos gente, que los que hay salen mucho dinero, entonces que las herramientas son caras también. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Como nosotros tenemos la posibilidad de comprar por mucho, nos permite vender a bajo costo. Entonces, eh, tenemos armados paquetes para esas startups que están saliendo recién a buscar sus inversores, pero sus inversores le exigen ciertos procesos. Entonces, nosotros decimos, bueno, te podemos armar el paquete básico de seguridad, en el cual no tengas que hacer una gran inversión inicial, sino que puedes ir escalando en el tiempo. Nosotros somos tu equipo de ciberseguridad. eh, Podemos ayudarte en armar procesos o procedimientos para presentar ante cualquier ente regulador o inclusive ante inversores. Entonces, es como que vamos apoyando a esos clientes, o a esas pequeñas startups a ser nosotros ese equipo de seguridad. Ellos se confían mucho en nosotros y van apoyándose en eso. Y no tienen que hacer grandes inversiones para poder para poder tener un gestor de identidades, un gestor de dispositivos, un EDR, un antivirus, o inclusive una configuración de Zero Trust en su infraestructura, que sería como lo básico para poder empezar a tener seguro su entorno. Porque ¿qué pasa cuando aquellas startups empiezan a crecer? Empiezan a tener varios clientes, salen a buscar inversores. El inversor te va a pedir que tengas tus procesos ordenados. Y en seguridad siempre es el que se deja ahí al último, porque es el que más ruido genera y el que menos conocimientos o el que menos gente puedes llegar a tener. Entonces nosotros vamos y les ayudamos un poco con eso. Entonces, como te decía, queremos democratizar un poco el acceso a la seguridad,
con productos que sean de fácil acceso para startups. Hay unas 3 preguntitas puntuales que suelo hacer a todos nuestros invitados. Primero, ¿qué libro y herramienta o mentor ha marcado un antes y un después en tu forma de liderar? Wow, qué buena pregunta. Yo leo mucho, pero de muchas otras cosas. Leo mucho de psicología para Mm, saber cómo funciona la mente, la mente humana. Mucho eh, de literatura, quizás, bueno, también muchas novelas también quizás para desconectar un poco, thrillers, historias de más, más quizás tanto fuera de lo que es de tecnología y demás. Pero últimamente leí un libro que me parece muy bueno que se llama El diario de un CEO, que es del autor de Steven Bartlett, creo que es. Es un libro que es como este hombre ha fundado muchas compañías muy relacionadas al marketing y demás, y te explica en ciertas lecciones cómo él ha podido superar muchas dificultades de la gestión, de cómo encarar clientes, de cómo armar una marca personal, de cómo liderar desde uno mismo hacia afuera. Entonces, ese fue uno de los libros últimos que leí que me parecieron muy buenos, enfocados en esto, ¿no? genial, buenazo, buena recomendación. Em, y ahora, ¿qué hábito o práctica diaria, consideras clave que te ha ayudado a liderar? Bien, leer mucho y tener. Yo arranco el día leyendo cuáles son las novedades de la industria, hacia dónde va la tecnología. Es uno de los hábitos que más hago. Tengo armadas listas en Twitter, bueno, ahora X. eh, Tengo algunos sitios web que siempre leo relacionados a tecnología en inglés y en español. Em, pero bueno, quizás ha sido, bueno, también en LinkedIn encuentro mucha info interesante. Y es un hábito que te ayuda a decir, "Bueno, es por acá donde va el- el negocio, qué interesante cómo está viendo esta compañía tal cosa". Ir a los eventos de la comunidad sirve muchísimo también porque te permite tener el cara a cara con otras personas que están en situaciones similares a las tuyas. Entonces eso es otro de los hábitos que siempre solemos tomar acá, los locales o afuera. Acabo de volver del reInvent de Las Vegas, que es el evento de tecnología de AWS. Es gigante y ahí te permite conectar con mucha gente, con otras marcas, con AWS, sentarte en la mesa de AWS y de preguntarle qué es lo que están haciendo con esto, cómo me podrías ayudar con aquello otro. Eso está buenísimo, ver cuáles son los nuevos lanzamientos y demás. Entonces eso es también otra de los hábitos que son sumamente útiles a la hora de estar al día, ¿no? Genial, buenazo, sí. ¿Y cuántos minutos al día sueles leer? O sea, en tu práctica diaria. Porque me imagino que Eh, debes leer bastante, pero en esa sí, práctica, sí, el sí, mínimo sí. que te requieres. Al menos unos 45 minutos leo, 45 Wow, minutos, una hora. Sí, 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 sí. buenazo, Sí, sí. genial. Y última pregunta, ¿cómo te ha servido la comunidad de Tribu Latam con Yarix, con ese nuevo reto siendo líder de Yarix? Bien, ha servido mucho para generar el impacto que estamos buscando inicialmente, de hacernos conocidos, de saber quiénes somos, de saber qué es lo que hacemos, poder llegar a personas que quizás de otra manera no podrías llegar. Eh, en el sentido de que si hay una charla de ciberseguridad, me gusta proponerme como speaker para poner mi punto de vista, contar qué es lo que son nuestros productos y cómo podemos ayudarlos. Y bueno, en Tribu y en Domo hay mucha startup y quizás en distintos calibres, que algunas ya están más evolucionadas, otras no tanto, otras están arrancando. Y ahí podemos ayudarlos también a cómo pensar desde el punto de vista que cubrimos hoy nosotros, que es la tecnología de seguridad. Entonces, eh, en ese sentido, el networking de Tribu es muy bueno y me gusta mucho. Por eso, en eso nos ha dado mucho. Genial, buenazo. Claro, ahí nos hemos conocido, ¿no? Exacto. Sí, hay un muy buen networking ahí.
Perfecto, José Luis, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por estos conocimientos valiosos que nos has compartido. ¿Dónde alguien que quiera encontrarte podría encontrarte? No sé si nos puedes compartir tus redes. Estoy en LinkedIn con José Luis Buenumán y bueno, Yarix.io es nuestro sitio web y también nos pueden contactar para ver lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos, cuáles son nuestros productos. Y bueno, en LinkedIn siempre estamos posteando cada una de las novedades que van surgiendo. Súper. Buenazo, José Luis. No sé si tienes algo más para cerrar. No, agradecerte, Tony, por el contacto, por darnos la oportunidad de contar lo que hacemos, de abrirnos más allá del negocio en la parte de liderazgo, que es la que trabajamos mucho porque es la que menos hemos desarrollado quizás en las personas más técnicas, pero bueno, liderazgo siempre hemos hecho desde que salimos o de que nacemos quizás, entonces Ujú. lo que tenemos que ir haciendo siempre es ir perfeccionándolo. Pero gracias por el, por el espacio. Súper, gracias a ti, José Luis. Y bueno, a la persona que nos está escuchando, vamos a dejar todos los links y sugerencias que nos dejó José Luis en los comentarios, igual su LinkedIn ahí para que puedas contactarlo. Y bueno, agradecerte por tu tiempo y nos estaríamos escuchando ya el siguiente mes. Gracias. Bueno, que andes muy Chao, bien, chao. Tony. Muchas gracias.